El médico necesita la empatía en su día a día y el paciente necesita la empatía del médico. La vida moderna, desde hace muchos años, desde hace, yo te decía que 30 o 40 años, nos está alejando de ese médico que se sentaba, hablaba con el paciente, que conocía a un sistema de eficiencia que desplaza el contacto con el paciente y el médico para delegarlo en otros estamentos. Por ejemplo, en el caso de los oftalmólogos, mi especialidad, yo tengo la clínica y los pacientes van primero al asistente oftálmico y posiblemente, si yo quisiera ser más eficiente, el asistente oftálmico está más tiempo con el paciente que yo, porque ya el paciente me llega preparado, yo lo veo, puede ser muy rápido, pero también tú puedes detenerte y conversar con el paciente. Y es una cosa que hemos perdido por la eficiencia. Nos exigen a los médicos ver una cantidad de pacientes al día, o sea, nos exigen entre comillas. Hay centros que te pagan, el gobierno, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, te pagan por ver tal cantidad de pacientes. Entonces, en tu práctica privada, para tú generar los recursos, pues también tienes que ver muchos pacientes. Pero eso no puede hacer que nos olvidemos de escuchar al paciente. Y eso no son máximas que no son de ahora. Don Pedro Laín Entralgo, que era un médico y filósofo español, escribió hace más de 60 años una relación médico-paciente. Y decía, lo primero es escuchar al paciente. El paciente siempre tiene razón. Y hay 1000 anécdotas de eso. Que cuando tú oyes al paciente, normalmente el diagnóstico se te hace más fácil. Pero es una cosa que tenemos, como tú dices, que desarrollar. Y si es necesario, aprender. Y voy más lejos. No todo el mundo puede ser médico. O sea, mira por dónde vamos caminando, ¿eh? Yo tengo un amigo que estudió medicina conmigo. Es el tipo más inteligente que tú te puedes imaginar. Sacó las notas más altas de todos los exámenes. Pero una persona que no era capaz de tener una conversación fácil por su inteligencia o lo que fuera. Llegó a Estados Unidos a hacer la especialidad. Dijo, no, tú vas a hacer patología. Tú no puedes bregar con pacientes. Le dijeron. Fue un golpe, pero en la realidad no todo el mundo puede tampoco acceder a la medicina. Debe haber unas cualidades que también incluyen la empatía. El diagnóstico hoy en día tenemos muchos dispositivos, maquinarias cada vez más modernas que nos ayuden. El problema está en cuando tú implementas el tratamiento, el compliance que le llaman los americanos, el seguimiento que ese paciente le da. Date cuenta, nosotros hemos cambiado del médico Dios al médico empleado, por decirlo de alguna manera, sin que sea feo. Hace 50 años, una persona al médico, el médico le decía, usted tiene que tomarse esta medicina 3 veces al día. Y eso no admitía ningún tipo de cuestionamiento. Era palabra de Dios, eso es lo que hace. Hoy en día el paciente te llega ya con algo que ha investigado en Google. Y ya tiene un diagnóstico. Y hay pacientes que van de ti y dicen, ¿y usted no me va a dar tal cosa? O sea, ya ellos tienen una idea, entonces tú tienes que detenerte y explicarle. Entonces les digo que busquen una segunda opinión en Mr. Yahoo. Porque no todo es así. Pero para tratamiento sí. Y es muy delicado. El paciente tiene que confiar en el médico. Tiene que sentirse en esa relación con el médico. Óyeme, y también va a haber pacientes que no van a responder bien a un médico. Hay médicos y pacientes que no se llevan, al igual que hay gente que no se lleva. O sea, eso existe y en la medicina también es muy importante. Y eso no se puede olvidar y deberíamos darle más hincapié en el saludo. Incluso en los programas médicos, los que yo utilizo, tú puedes poner hasta notas, donde cual tú dices, vino fulano, él es primo de no sé quién, hermano de qué sé yo, me lo mandó fulano. Pero cuando un paciente llega y tú dices, ¿cómo está su primo tal? Óyeme, de repente dicen, se acordó de mí. Saben que no puede ser, pero uno le da esa sensación y él se siente contento. Esos son los detalles de la relación médico-paciente que deben enseñarse y ejercitarse. El paciente, cuando se siente cómodo, se siente escuchado, reacciona mejor al tratamiento. Si te dicen un médico, usa esa gota 3 veces al día y vengan 10 días, no es lo mismo que decirle, mira, esta gota le viene bien por esto, por aquello, o una conversación fluida, entendiendo que no todos los medicamentos son iguales.
en cada paciente. Eso se llama idiosincrasia y se conoce hace 100 años en medicina, que hay personas que responden diferente al mismo medicamento. Tú usas una gota, la uso yo y vamos a tener un resultado diferente. Eso es parte de la idiosincrasia y también aplica para la relación humana. En un estudio reciente en Inglaterra, el 80% de los jóvenes de menos de 20 años les daba igual que cuando llamaran a su centro de salud. En Inglaterra es diferente, ¿verdad? Tú llamas a tu centro que te toca. Y le daba igual que quien le cogiera el teléfono fuera un médico o un robot. Con tal que le dijera qué hacer, le daba igual. O sea que estamos por ahí. Pero llega un momento en que cuando ya hay una decisión, ahí la empatía y la relación con el paciente es lo que va a marcar la diferencia.